Bueno, buenas tardes a todos. Ya, gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio a la clase. Les quiero comentar que acabo de postear en la plataforma dos ejercicios que van a ustedes a trabajar. Uno de ellos ya lo podrían empezar a hacer y tiene fecha de entrega dentro de 2 semanas. El otro es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir haciendo un ejercicio para que ustedes tengan de ejemplo uno para que hagan los otros, ¿verdad? Entonces, pero igual ya están ahí publicados, ya los pueden ver. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito del tema de muestreo. Voy a compartir mi pantalla. Ay, Dios. Ustedes me disculparán, pero yo con la tecnología como que ya me estoy quedando obsoleta, tengo que estudiar más. Vamos a ver, aquí está. Listo. Bueno. Aquí estamos, con los métodos de muestreo y la teoría de la estimación. Esta ya estamos en la segunda unidad de nuestro material, eh, de lo que vamos a trabajar. Recuérdense que dentro de 15 días ya tenemos examen parcial. Entonces empezamos a recabar ahí información. Les he subido, como les comentaba, pues una actividad ahí que es como una prueba corta de teoría, de conocimientos que la van a entregar en 2 semanas y eso les va a servir también hasta como el repaso de lo que va a venir en el parcial. Realmente en este primer parcial va a venir un 90% de teoría, un 10% de práctica, ejercicios de probabilidades y ejercicios de muestreo, que es el tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, para que empiecen a repasar, ¿no? Los métodos, ¿qué es el muestreo en estadística inferencial? Bueno, realmente el muestreo para todo tipo de estadística y matemáticas es el mismo y es para denominar un muestreo, el proceso por el que generamos muestras. Dice, una muestra es una parte, es un subconjunto. Y entonces ya regresamos a las clases de matemáticas, licenciada, de qué son los conjuntos. Sí, recuérdense que cuando aprendimos en matemáticas decíamos el conjunto de los planetas. Pongámosle un ejemplo, ¿verdad? Pero ahora le vamos a sacar una muestra y vamos a sacar a Marte y le vamos, porque queremos irle a hacer pruebas y ver si podemos vivir ahí, que si hay agua, con todo lo que estamos haciendo. Entonces, obtuvimos un subconjunto del conjunto grande que es los planetas, ¿verdad? Entonces, en esta parte de estadística nos va a servir a nosotros también porque va a ser una parte que va a representar a toda la población cuando es extremadamente grande la población y no podamos estudiarla completamente. Entonces utilizamos esta herramienta que se llama muestreo. Hacemos separaciones de información y con la cual vamos a estudiar, vamos a analizar todo lo que necesitemos realizar, ¿va? Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población. Bueno, recordémonos que nosotros esto lo estamos aprendiendo para aplicarlo laboralmente y no podría, y la inversión de tiempo y de dinero, no podríamos darnos el lujo muchas veces de poder hacer todo al detalle. Entonces, por eso utilizamos los muestreos. Un ejemplo podría ser una reforestadora. Las reforestadoras tienen el compromiso de hacer medidas en sus fincas, vamos a hablar de fincas o caballerías en las fincas, de cuántos árboles están sembrados y cuántos árboles se van a utilizar para el negocio. Porque una reforestadora de cuál es su giro de negocio, es la tala de árboles y la venta de árboles en troce y trocillo. Esa es la reforestadora. Ya que lo lleven que el mismo negocio tenga un aserradero y aserren y cepillen la madera, pues, es otro cantar, pero en realidad la reforestadora se encarga de la tala del árbol y vender en troza y trocillo y volver a sembrar árboles para sustituir al que se cortó. Entonces, imagínense que la finca más pequeña fuera de 10 caballerías. 10 caballerías, estamos hablando de unos 15 a 20 kilómetros a la redonda. Así, imagínense entonces las dimensiones.
cuándo terminarían de medir los árboles o de contar los árboles y cómo podríamos estar seguros de qué árboles van a ser para la venta y cuáles no, porque en el tramo que van creciendo, puede que unos mueran, otros que sigan creciendo, pero que están demasiado juntos, entonces va a haber que quitar a uno porque uno le roba oxígeno y nutrientes al otro, y entonces es difícil que se haga el conteo. Tendríamos que estar contando constantemente y a cada cierto tiempo, porque tendríamos que estar verificando cuántos sí van a estar para para el giro de la venta y cuáles no van a estar para ese giro de venta. Puede ser que sí se dejen crecer, pero no se van a utilizar, ¿verdad? Eso requiere de tiempo y de inversión, e imagínense, habría que pagarle alimentación a las personas que van a ir a hacer el inventario, porque eso se llama inventario. Tendríamos que, si las personas no tienen vehículos, habría que estarlos llevando y trayendo. Estoy hablando de como reforestadora, como que yo fuera la empresa, la reforestadora, pagarle para que vayan, porque cuando se solicita hacer ese tipo de inventarios, normalmente no es la reforestadora quien las hace, sino contrata los servicios de un tercero. Y normalmente cuando prestamos servicios, nos cobran honorarios y por aparte vienen los costos y gastos que uno debe de cubrir. Hotel, alimentos, traslados, todo eso forma parte. Entonces, al estimar toda esa situación y ver, no podríamos hacer un inventario completo. Entonces, lo que se hace es sacar muestras. Y ahí se hacen muestreos, se hacen estimaciones, y eso es lo que nos va a permitir ahorita a nosotros estos conocimientos que estamos aprendiendo el día de hoy, porque no podemos alcanzar a toda la población. Si la finca es pequeña, pues entonces no habría problema. Sin embargo, cuando este tipo de empresas tienen que realizar la tala o el corte, tienen que tener permisos del INAH, y el INAH no permite el corte de todos los árboles, solo permite por lo general un 20% del inventario que uno pueda tener, y todavía uno tiene que reforestar el doble o triple de lo que uno corta. Por eso, para tener la biosfera en constante movimiento y el ciclo no se pierda, ¿verdad? Del oxígeno y todo. Entonces, hablando toda esta información que les estoy dando ahorita, imagínense cómo lo pudimos estimar a través de hacer tipos de muestras de la población. Ya teníamos medido el terreno, tenemos un conocimiento de una capacidad de árboles que pueda tener, la clase de árbol que esté sembrado en diferentes sectores, porque se trabaja a diferentes sectores. Estoy hablando de la empresa en donde estoy ubicada ahorita. Y todo eso tenemos que verlo. Entonces, muchas veces el invertir el tiempo, dinero, es muy grande. Entonces, regresamos al estudio de los muestreos y las estadísticas que podamos alcanzar de ahí, ¿verdad? En las investigaciones llevadas por empresarios y de la medicina se usa muestreo extensivamente en recoger información sobre poblaciones. Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio adecuado, debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces tenemos que ver también la información que nos vayan a proporcionar para poder hacer una buena estimación. Porque podemos hacer estimaciones con la información o muestreos con la información que nos den, pero que esté bien hecho, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces habría que tener el cuidado de verificar cómo estamos trabajando esa información. Para aquellos que están en la clase conmigo de desarrollo de negocios, que es el del día miércoles, pues ahí también vamos a tener que hacer un tipo de muestreo con base a la entrevista, encuesta que vayan a realizar para el desarrollo de su negocio. Entonces, al hacer todo ese tipo de encuestas, puede ser que se emitan 100 encuestas, pero de las 100 encuestas vamos a utilizar una pequeña parte de ellas, las que contestaron todo, por ejemplo, para poder hacer nuestros análisis, porque puede ser que no todas las personas contesten todo. Entonces, ya ahí lo podemos ir y podemos ir viendo cómo relacionamos cada uno de los temas para poder trabajar y poder sacar información. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Sacar conclusiones, sacar análisis que nos vayan a permitir a nosotros mejoras, beneficios, utilidades. Para las empresas todo va en torno a las utilidades, a ganar
más dinero, ¿no? Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de manera que esta condición se alcance con una probabilidad alta. Entonces ya vemos ahora que estamos mezclando el tema que estábamos viendo en clases anteriores, que es la probabilidad. O sea, ¿qué tan segura voy a estar yo que mi muestra que estoy obteniendo, que estoy sacando de mi población total, tenga una probabilidad alta que la información esté completa, que de esa muestra yo vaya a poder sacar mis análisis y que lo represente a toda la población? Entonces ya tenemos ahí la conjugación de las dos informaciones, extrayendo una muestra, pero determinando probabilidades. Si la probabilidad es buena, es positiva o baja, alta, dependiendo del análisis que lo vayamos haciendo. En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la población, se puede extraer 2 o más muestras de la misma población. Al conjunto de muestras que se pueden obtener de la población se denomina espacio muestral. La variable que se asocia a cada muestra de probabilidad de extracción sigue la llamada distribución muestral. Bueno, ¿qué significa toda esta parte de acá? Significa que de toda la población yo puedo sacar diferentes muestras. No significa que vaya a sacar 3 muestras de lo mismo, porque entonces no tiene su razón de ser. Para eso mejor analizo completamente toda la población. Sino voy a sacar diferentes muestras para diferentes análisis. Siguiendo el ejemplo que yo les estaba hablando de la reforestadora y del inventario del producto, yo tengo que sacar muestras de las clases de árboles del lugar donde yo estoy haciendo el inventario, porque tendría que entonces determinar en efecto cuántos árboles de cierta categoría hay o de qué tipo de árboles estamos hablando para poder determinar y hacer un inventario lo más cercano a la realidad, la probabilidad alta de que mi información sea correcta. Entonces hay diferentes muestras. Otro tipo de muestra que podría yo sacar al momento de hacer el inventario es qué cantidad de árboles se estima que están raleados y cuáles no. Raleo significa que yo voy a estar constantemente verificando y dándole mantenimiento al arbolito, que crezca un palo completamente recto, sin nudos, o sea, sin esas cositas salidas que tienen a veces, sin los bracitos que son las ramitas. Tiene que ser un palo lo más perfecto posible. Entonces, ese es otro tipo de muestra que yo puedo sacar dentro de la población completa que yo obtuve, ¿verdad? Para poder realizar ese tipo de análisis que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los análisis que necesita esta empresa? Necesita saber si de veras los árboles están con un raleo correcto para que el árbol o el palo se pueda vender a buen costo. Si no, va perdiendo el costo, el valor, ¿verdad? De lo que tiene. Entonces, todo eso nos va sirviendo para estos análisis. ¿Qué tipos de muestreo podemos hacer? Bueno, existen 2 tipos generales del muestreo. Y estamos hablando del muestreo probabilístico y del muestreo no probabilístico. Dependiendo de qué es lo que nosotros queremos analizar, así vamos a trabajar con cada uno de estos. No siempre vamos a utilizar los 2. Dependiendo nuevamente de lo que vamos a verificar o analizar, vamos a utilizar. Pero en el muestreo probabilístico hablamos de estos 4 principales. ¿Existen más? Pueden existir algunos otros más que los diferentes autores los llamen por otro nombre, pero sean los mismos, ¿verdad? Pero estos son los más específicos, ¿verdad? Y dependiendo de qué es lo que vamos a analizar, vamos a utilizar cada uno. Por ejemplo, del ejemplo que yo les estoy dando ahorita, el que más se le asemeja para poder tomar análisis es el muestreo aleatorio por conglomerados, ¿verdad? Dependiendo de qué estemos trabajando, así vamos a utilizarlo. Pero estos 4 probabilísticos que ven ustedes ahorita en pantalla, que es el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados, son los que comúnmente vamos a trabajar. Y en el muestreo no probabilístico, hablamos del muestreo por cuotas, el intencional o de conveniencia, bola de nieve, muestreo discrecional.
En otros libros, otros autores, el muestreo intencional difiere del muestreo de conveniencia, los tienen por separado. Y al intencional, perdón, se me traba la lengua, también lo pueden mencionar como que fuera un muestreo legal, creo que decía. Vamos a ver si lo encuentro ahorita aquí rapidito para decirles. Vamos a ver. Oh, no, no lo tengo abierto. Bueno. Pero tanto el intencional como el conveniencia sí los van a encontrar en otros libros para otros autores separados. Entonces ya tendríamos que ver cuál realmente es la diferencia que ellos ven, que a mi criterio pues no dista uno del otro. La verdad es que para mí es muy similar. Dentro del muestreo probabilístico, los cálculos son los más empleados. ¿Qué quiere decir? Que entonces el muestreo probabilístico va a ser más apegado a calcular, hacer estimaciones, a sacar datos, sacar información y no tanto al análisis. El análisis entonces se lo vamos a dejar al muestreo no probabilístico. Ay, se me pierde la señal aquí. Empleados antes. Tanto por las fiables conclusiones que se puedan conseguir como por la facilidad que suponen los procesos de obtención de datos. Uno de estos cálculos es el muestreo probabilístico. Es una de las técnicas más importantes y es el tipo de muestreo más utilizado para este tipo de labores. ¿Qué pasos debemos hacer nosotros para poder realizar muestreos probabilísticos? Independientemente de qué tipo de muestreo estemos hablando, pues estos pasos son los generales que nosotros vamos a trabajar. Especificar la población a estudiar. Bueno, primero vamos a consultar qué es lo que tenemos que analizar. Cuando nosotros vamos a una empresa, pues podemos hacer diferentes tipos de muestreo, como les mencionaba ahorita en esta empresa, pero hablemos de otra que hace actividades con materias primas. Cuando estamos hablando de materias primas y necesitamos hacer diferentes análisis, pues vamos a utilizar principalmente el muestreo probabilístico para primero generar las bases de datos. Y podría decirse que en esta empresa que es de jabones, queremos hacer un análisis o un estudio de cómo se están realizando las ventas del jabón líquido para baño sin olor. Entonces, ya tenemos nosotros especificado qué es lo que vamos a estudiar, por lo tanto, ya vamos a poder obtener la base de datos para realizar nuestras actividades, obtener la población que vamos a estudiar. Entonces, en ese ejemplo, tendríamos que ir nosotros con el encargado de operaciones y decirles que nos den reportes sobre ese producto, de cómo se ha dado las ventas, de cómo se ha dado ese producto en el inventario, mejor dicho, para operaciones es en la parte de inventarios, y nos vamos con el área de ventas y que nos den una reportería de las ventas realizadas específicamente de ese producto, qué cantidad de facturas se han emitido, el tiempo, de qué mes a qué mes lo vamos a solicitar, para poder tener y establecer, y ahorita solo estamos estableciendo la población que vamos a trabajar. Luego vamos a determinar el tamaño de la muestra. Normalmente, los tamaños de las muestras se determinan dependiendo de un famoso llamado error tolerable. ¿Cuál es el error que pudiese dar la información que nos dieron? O sea, ¿qué probabilidad hay, valga la redundancia, probabilidad, que hayan muchos documentos ahí que no sean los correctos? Porque me dieron un detalle de facturas, me dieron un reporte donde yo pedí cierta información, que era el jabón líquido para baño sin olor, pero puede venir jabón líquido para baño con olor a flores, con olor a lavanda, y yo no había pedido eso. Entonces hay que determinar el error de la muestra, cuál sería, para poder entonces determinar cuál va a ser la muestra que yo voy a extraer para hacer los análisis que necesitamos.
2 dice determinar el tamaño de la muestra buscando que el mismo sea capaz de representar lo máximo posible a la población estudiada. 3, recopilar aquellas variables cuantitativas y cualitativas de la población. En este caso se puede utilizar gráficos estadísticos o tablas como los empleados en la estadística descriptiva. Ya tenemos que entonces retomar nuestra estadística básica e ir a repasar un poquito cuál era la estadística descriptiva, que por cierto está en el archivo que yo ya les trasladé que ustedes van a empezar a desarrollar. 4, generar los números aleatorios y emplear cualquier método de muestreo probabilístico. O sea que las primeras 3 es solo para el recabo de la información, para establecer mi población, y después de tener todo eso, ya puedo entonces decidir yo qué tipo de muestreo voy a utilizar. Y estoy hablando de aquí, del específico, el probabilístico. ¿Cuál de esos 4 voy a utilizar? Dependiendo de la información que obtuve y qué es lo que yo estoy buscando sobre este trabajo que yo voy a realizar. Veamos entonces, vámonos a la práctica, porque a veces la teoría nos cuesta un poquito entenderla si no hacemos algo práctico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ejercicios, son 5 ejercicios que ustedes ya tienen publicados en su plataforma y que el día de hoy vamos a trabajar el ejercicio número 2 y si el tiempo nos permite, pues el número 1, perdón, y si el tiempo nos permite, vamos a trabajar el número 2 y a ustedes ya les quedarían solo 3 para realizar. Entonces, para aquellos que no puedan descargar el archivo ahorita, denle ahí una impresión a su pantalla para el ejercicio número 1 para que lo podamos llevar a realizar. Entonces necesito que ustedes tengan a la mano una calculadora, un lápiz, borrador y sus hojas para poderlo hacer. Si ustedes de una vez van a trabajar para la entrega directo, entonces vayan a utilizar sus hojas y traten de hacerlo lo más limpio posible. Licenciada, Mande. ¿se puede en Excel de una vez o en la Sí, compu? pero se pueden hacer en la computadora, pero recuérdense que las tareas todas siempre son entregadas a mano. No recibo ejercicios hechos a computadora. Todo es a mano, por favor. Ustedes sí lo pueden trabajar ahorita en Excel si quieren y todo, pero en la entrega de las tareas todas son a mano. Ok. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y nos vamos a ir a un archivo de Excel para trabajar. Vamos a traer aquí la información. Vamos a ponerla acá para que lo veamos todos. Vamos a agrandar un poquito nuestra pantalla. Y entonces el ejercicio número 1 dice, se desea tomar una muestra aleatoria estratificada. Ok, entonces para empezar, ya tenemos información ahí. Vamos a hacer siempre la práctica, y mi recomendación siempre ha sido esa, que la práctica de todos hagan 3 lecturas de la información que les proporcionen, de tal manera que ustedes no pierdan nada de la información que se les esté dando. Voy a agrandar un poquito más. Estoy abriendo esto porque así me va a servir para trabajar. Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas mayores de edad de un municipio, cuyos estratos son los siguientes: intervalos de edades en años, de 18 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60 y mayores de 60. En el primer intervalo hay 7,500 personas. En el segundo hay 8,400 personas. En el tercero 5,700. Y en el cuarto 3,000. Calcula el tamaño de la muestra total y su composición sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer estrato. Bueno, va la primera lectura. La segunda, extraigamos la información que vamos a necesitar para trabajar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Dice, se desea tomar una muestra aleatoria estratificada. O sea que vamos a trabajar
el muestreo estratificado. Ok. Luego nos dicen que estamos hablando de edades de un municipio. Los estratos son los siguientes. Tengo edades de 18 a 30 años. Tengo de 31 a 45 años. Tengo de 46 a 60 años. Y tengo mayores de 60 años. Donde dice que en el primer intervalo de 18 a 30, tengo 7,500 personas. Que en el segundo tengo 8,400 personas. Que en el tercero tengo 5,700 personas. Y en el cuarto tengo 3,000. Calcula el tamaño de la muestra total y su composición, sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375. Ok. Entonces esto es población. Me están pidiendo muestra. Muestra por cada uno de los estratos. O como alguien más lo conoce, como de los, ya se me fue el nombre. Intervalos, de los intervalos. Entonces, y lo que me están pidiendo a mí es que calcule la muestra por cada uno de ellos. Sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido 375 para el primer estrato. O sea que para el primer estrato 375. Para el segundo no tengo, para el tercero no tengo, para el cuarto no tengo. Por lo tanto, sé que tengo que calcular las muestras de mis 3 intervalos pendientes o estratos pendientes. Entonces aquí empezamos a utilizar mucho en la parte del muestreo, de la probabilidad, o para que nos complicamos a veces la existencia, dicen varios compañeros, podemos hacerlo a través de reglas de 3, ¿verdad? Primero definamos de forma matemática las actividades que vamos a hacer. Recordémonos que en matemáticas, cuando empezamos a despejar ecuaciones o a presentar ecuaciones, asignábamos incógnitas. Podemos tomarlas por X, Y y Z. Entonces, estas letras o estas variables son las que yo tengo que identificar sobre qué valores voy a trabajar. ¿Qué nos tocaría hacer aquí? Vamos a ver quién me puede decir entonces qué debemos hacer. ¿Cómo podríamos establecer nosotros nuestra información para obtener los resultados que nos hacen falta acá? ¿Qué deberíamos de hacer? Analicemos un poquito. Y me dicen. Sumar toda la población. Bueno, sí dice que... Perdón, ¿quién dijo de la población? Sumar toda la población primero, tal vez. Sumar toda la población. Sí. Correcto. Sería la primera parte. Para poder saber con cuánta gente estamos hablando, ¿verdad? Tendríamos que saberlo. Hagamos la suma. 7,500 más 8,400 más 5,000 más 3,000. Me da un total de, ¿cuánto nos da? 24,600. 24,600. ¿Cómo puedo hacer aquí para que me... Listo, 24,600. Ok, y ahora entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Porcentajes. ¿Porcentajes? ¿Cómo determinamos los porcentajes entonces? Con la regla de 3 simple. Ah, no, ¿Cómo lo sería... trabajaríamos? Tal vez sería dividiendo, ¿no? Sería el 5% de la población, entiendo yo que sería. ¿De dónde sacaste ese 5%? De la regla de 3, para saber 375, ¿cuál es el porcentaje de 7,500? ¿Ok? Entonces decíamos 7,500. ¿Perdón? Sí. No, sí, perdón. Era 375, 7,500, así. Es el 5%. Ok, ¿y cómo determinaría los demás?
Pero primero hay que sacar las muestras de todos ellos para sacar el porcentaje. ¿Y de dónde sacamos cómo sacamos esas muestras? ¿Cómo identificamos esa X? ¿Qué número puede ser? Esa Y, ese número. Porque aquí tengo que son 375, pero de este De la no las misma tengo. forma. O sea, como ya sabemos que es el 5%, entonces serían 8.400 por 5 dividido 100, porque como ya sabemos que es el 5%. ¿Cuánto sería en este entonces? Hagámoslo así como nos dice nuestra compañera María. Vamos a ver si nos queda. 8.400 por el 5%. 420. 5.700 por el 5%. Y 3.000 por el 5%. ¿Alguien está de acuerdo con la forma en que le estamos trabajando? Otra forma que podemos hacerlo es aplicando como hacíamos las ecuaciones en matemática. Decíamos 7.500 dividido 375, que es la muestra. Vamos a ponerla aquí relativamente bonito para que no nos perdamos. Esto es igual a decir los 8.400 de muestra X. También vamos a tener los 5.700 de muestra Y. Y por último, los 3.000 de muestra Z. Tenemos aquí igualdades, tenemos aquí ecuaciones, fracciones con incógnitas que podemos nosotros trabajar y podemos obtener con una mayor exactitud que haciéndolo por porcentajes. Entonces, determinemos, por ejemplo, la primera. Si de 7.500 estamos tomando una muestra de 375, de 8.400, ¿cuánto va a ser la muestra que vamos a tener acá? Mejor voy a copiar acá para no estar ahí. ¿Cómo trabajaríamos esta ecuación entonces? ¿Quién se recuerda de matemáticas? ¿Ah? Dime, Ruth. Regla de 3. ¿Y cómo sería la regla de 3? 375 por 8.400 dividido 7.500. ¿Y qué haces con la X? Porque la X ahora también forma parte. En La este X caso, es el resultado que dé la operación que dijo el compañero, va a ser la X. va a ser la X. Ah, ok. Pero lo que pasa es que no puedes separar esa X cuando haces ese tipo de operaciones. Ah, es que lo dije pensando, no lo dije. Ah, ok. Entonces, ¿cómo lo podríamos trabajar? Podría ser una ecuación, entonces. ¿Cómo la trabajaríamos? A ver si nos acordamos de matemática. Aquí es de recordarnos de matemática. Hay que despejar la X. ¿Cómo despejaríamos la X? En una ecuación. ¿Y cómo sería? X es igual a... ¿Y cómo quedaría la ecuación del otro? 375 por 8.400 divididos 7.500. Dividido 7.500. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Cuéntanos. ¿Estás bien? No creo que está mal porque, o sea, yo nunca he visto una división en una ecuación. Bien, está bien porque da el mismo resultado con el porcentaje que salieron. Bueno, no sé. Recordémonos que cuando pasamos de lados de igualdades, pasan del otro lado de forma contraria. O sea, si este está dividiendo, pasa del otro lado de la igualdad multiplicando. Si este estaba como numerador, pasa como denominador. O sea, hay que recordarnos un poquito de las matemáticas para poder establecer, porque a veces solo haciéndolo de esa forma mental puede que nos confundamos. Y si estamos trabajando con signos negativos, también podemos tener una equivocación. Entonces hay que repasar un poquito de las matemáticas, pero van bien. Entonces denme la respuesta. 375 por 8.400, ¿cuánto les da?
no sé si está bien, pero a mí me dio 3 millones. 3.150.000. Así. Ok, y esos 3.150.000 dividido 7.500, ¿cuánto les da? 420. Nos dio igualito, 420. Ok, entonces ya podemos nosotros sustituir la X por 420. Hagamos las otras igualitas a ver cómo nos queda. Siempre considerando la base que sí conocemos. ¿Cuál es la base que sí conocemos? Los 7.500 dividido 375. Entonces ahora va a ser dividido Y. Entonces sería Y es igual a, ¿cómo quedaría entonces ahora esta ecuación? 375 por 5.700 dividido 7.500. Dividido 7.500, correcto. $3 millones. Ay, no, aquí no se le pasó un 0. Es que no sé si estoy escribiendo bien o no miro. Yo creo que no estoy escribiendo bien. Sí, era. 11 millones. 3 millones. Gracias. Sí. Gracias. Ahí cuando yo se los mande también se los voy a mandar formulado para que ustedes puedan ir viendo ahí los resultados. Y entonces ese 2.137.500